Muy bien, una pequeña introducción. El tamaño del mercado de los pregrados viene disminuyendo desde hace años, tanto en Venezuela como en otras partes del mundo. Es una tendencia mundial. En Venezuela incrementada por la crisis de la que seguramente han escuchado en los medios. En la mayoría de las universidades privadas tradicionales, como probablemente muchas de las de ustedes, el modelo de negocios depende casi totalmente de la matrícula universitaria, ¿sí? En consecuencia, la recomendación de la universidad es la base de su reputación. Y a su vez, quien controla y mejora su recomendación tiene más posibilidades de sobrevivir o crecer, independientemente de que apliquen publicidad masiva o personalizada. Si no logras buena reputación, estás muerto, aunque tengas la mejor campaña internacional. La recomendación de la organización como indicador ya viene del 2003, ha sido muy exitosa a nivel mundial porque permite estimar la proporción de promotores y detractores de tu organización. Sirve no solamente con estudiantes, sino que es muy utilizada con los empleados y colaboradores de organizaciones. Y permite estimar el NPS o el Net Promoter Score, que aquí si lo googlean van a encontrar kilos de información. Básicamente es un numerito que viene de la resta del porcentaje de colaboradores o estudiantes en este caso que te recomiendan menos aquellos que no te recomiendan. Y eso te da como que la fuerza de recomendación total de tu organización. El problema que nos planteamos fue, bueno, ¿cuáles dimensiones de la vida universitaria predicen la recomendación de la universidad entre los estudiantes de pregrado? Básicamente, esto es un estudio experimental por medio de encuesta autoadministrada. Primero, hace ya 7 años, levantamos verbátums por medio de entrevistas en profundidad a estudiantes de la Universidad Católica Andrés Bello, sede Caracas. Con base a les preguntábamos qué hacían en sus rutinas, qué era más importante para ellos en la universidad, etc. Con esos verbatums se construyeron una serie de ítems al estilo de escalas actitudinales y luego, por medio de análisis de componente principal, que algunos llaman análisis factorial, no es exactamente lo mismo, pero se descubrieron dimensiones subyacentes, las que hemos llamado las dimensiones de la vida o de la vivencia universitaria. Con esas dimensiones lo que hicimos fue hacer unos modelos de regresión para ver cuáles dimensiones predicen mejor la recomendación de la universidad entre sus estudiantes. Lo que es especial de este estudio es que dada la situación de pandemia y el cambio a la modalidad en línea desde marzo de 2020, se modificó el instrumento que ya veníamos aplicando desde 2014 con ítems equivalentes en la modalidad virtual. En consecuencia, hubo que crear un modelo para la presencialidad tradicional y otro para lo que llamamos acá presencialidad remota. Aquí le llamamos presencialidad remota y no virtualidad, porque realmente ha sido, de hecho el nombre de la literatura es presencialidad remota en emergencia, porque no es exactamente una universidad virtual. Hemos intentado replicar la universidad a nivel en línea. No vamos a repasar todos los números. Lo que les queremos compartir acá de cara al modelo que se logró en presencialidad. Esto que tienen aquí arriba son las 6 dimensiones que identificamos, que determinamos que conforman, partiendo del verbatim de los propios estudiantes, 6 dimensiones de lo que hemos llamado vivencia o vida universitaria. ¿Okay? En este caso salieron ítems relacionados con formación social, prestigio y calidad académica, efectividad de la escuela o facultad, dependiendo de lo que use cada universidad, calidad de servicios extraacadémicos, la calidad del docente, del profesor como tal, y los medios que da la universidad para estudiar. Lo que pueden ver aquí es cuánto pesó en términos de varianza cada una de esas dimensiones para un total de 57% de varianza explicada. No es ideal, pero fue lo que logramos. ¿Okay? Lo interesante de esto, por tiempo no vamos a recorrer todos los ítems del cuestionario, es que luego con estas mismas dimensiones, utilizando los puntajes factoriales que se derivan de cada dimensión, pudimos correr una regresión múltiple tradicional. Hubo que hacer algunas correcciones para normalizar algunas distribuciones, y con el total de estudiantes hasta que termina la presencialidad tradicional, encontramos que estas 6 dimensiones de la vida universitaria solo predicen un 20% de la varianza de la recomendación, siendo el mejor predictor la que hemos llamado prestigio y calidad académica, es decir, la reputación, el prestigio, la validez internacional del título, que tantas posibilidades laborales me ayuda a conseguir. No es que las otras no sean importantes. Lo que es interesante aquí es que en presencialidad
los ítems relacionados con la calidad del docente apenas tienen la beta más baja, ¿sí? Junto con recursos para estudiar. Es decir, el prestigio, la vocación social de la universidad, actividades y ofertas extraacadémicas predicen en mayor medida la recomendación que el desempeño de los docentes en presencialidad. Es un hallazgo interesante. Ahora repetimos el análisis, pero esta vez tuvimos que reformular, ya se ha aplicado 3 olas, en presencialidad remota, en pandemia, se reformula el cuestionario, intentando extrapolar los ítems lo más parecido a la modalidad virtual, y sucedieron un par de cosas interesantes, ¿no? Lo primero es que desaparece esta vocación social y termina integrándose, hay ítems que terminaron integrados con lo que hemos llamado, disculpe, prestigio y calidad académica. Entonces, el prestigio como algo más laboral, académico, versus lo social, en la modalidad virtual pues se integró como una misma dimensión. Otra cosa interesante es que aquí la calidad docente pasó a ser el primer factor en términos de importancia. Disculpen. Una emergencia familiar. Disculpen. Ok. Disculpen, algo interesante es que la calidad docente pasa a ser el primer factor en términos de varianza, varianza explicada, ¿sí? El que más pesa, ¿sí? Apareció un nuevo factor, obviamente, que es la preferencia de la presencialidad, lo cual no era una dimensión en épocas tradicionales a las que estábamos acostumbrados. En este momento eso es una dimensión de la vivencia universitaria. En resumen, esta segunda forma del cuestionario generó 5 dimensiones y podríamos decir que en líneas generales la vida del estudiante se define entre la experiencia y calidad que percibe de su docente, la efectividad que percibe de su escuela o decanato o la instancia que lo acoge, el prestigio que tiene la institución, los medios de los que dispone para estudiar, que ahora por supuesto son principalmente digitales, y en qué medida prefieren la presencialidad o no. Este modelo explicó ya un 67% de varianza explicada, lo cual lo hace bastante más robusto que el anterior. ¿Qué encontramos al correr la regresión múltiple para recomendación en pandemia? Bueno, el primer hallazgo fue que la varianza total explicada de la recomendación se duplicó. ¿Sí? Es decir, pareciera que lo que están viviendo los estudiantes en pandemia predice mucho más la recomendación de la institución que lo que lo hacía en, en presencialidad. Lo segundo importante es que si bien el prestigio sigue siendo el primer predictor de la recomendación de la institución, lo cual además está en la literatura, esta vez la calidad docente, fíjense cómo subió de posición. Voy a retroceder un momento. Pasó de un beta de casi 0.10 a un beta prácticamente de 0.40. Es decir, el docente se volvió mucho más protagonista de la experiencia y de la intención de recomendar. ¿Okay? Mientras que, como hallazgo interesante, aunque de poco peso, la preferencia por lo presencial, es decir, en la medida en la que más prefiero clases presenciales, tiendo a recomendar menos a la institución. Es decir, en la medida que hay estudiantes que prefieren la presencia, pierde la universidad posible captación de estudiantes. A modo comparativo, ya terminando, fíjense cómo no solamente en presencialidad hemos logrado un modelo que predice más o menos 10% menos de varianza total, sino que el peso de la calidad del docente pasó de un 9% de varianza a un 21% de varianza. Es decir, en pandemia, específicamente en modalidad virtual, el docente pesa mucho más, el desempeño del docente pesa mucho más a la hora de recomendar la institución y en consecuencia a la hora de captar estudiantes. Las conclusiones: el prestigio tiene menos peso en la modalidad virtual en cuanto a varianza total del fenómeno, que hemos llamado vida o vivencia universitaria, aunque sigue siendo el mejor predictor de recomendación tanto en presencialidad como en virtualidad. La pandemia ha incrementado la importancia de la experiencia con el docente en cuanto al fenómeno de la vida universitaria, además del poder predictivo de la calidad y el desempeño de los docentes, sobre todo
en cuanto al acompañamiento del estudiante, que es muy importante que lo que más valora el estudiante es que el profesor, el docente esté presente, que lo acompañe, que le responda rápido. Y finalmente se recomienda incrementar los mecanismos de supervisión y motivación al docente durante la pandemia, ya que toda la experiencia universitaria se ha limitado a la vinculación remota con el docente. Muy bien.